Muy buen día, hoy quisimos comenzar así nuestra transmisión de este domingo 23 de octubre, si no estoy mal, en la fecha. Víctor Alviso Cantera, tu servidor, me da mucho gusto que se estén conectando, pastor principal del Ministerio Conexión Vida con todas sus sedes en donde estén cualquiera de sus campus. Y hoy quise decirte rápidamente que tenemos una transmisión cuya duración será aproximadamente de 1h15, a lo mejor 1h20 si más. Tendremos un lobby virtual donde siempre están acompañándonos algunos para promover algún espacio, algún ambiente de nuestra iglesia y darte algunas noticias pertinentes de eso. Pero el tema hoy, como puedes ver, es sumamente importante porque estamos hablando de dar, amar y servir. Ese es nuestro ADN, eso es lo que siempre somos como iglesia, lo hacemos en lo general y lo hacemos en lo particular. Y hoy el tema, la pregunta en medio de la pandemia es: ¿cuál es la pregunta en medio de la pandemia y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en función de nuestro ADN? Así que comenzaremos con el lobby, luego vendrá un canto con un video intro y un tema de aproximadamente 40 minutos donde abordaremos el tema de cuál es la pregunta en medio de la pandemia en función de lo que somos. Así que quédate por esta hora 15 minutos, esta hora 20 minutos y después terminaremos igual con un canto. Así que bienvenidos, me da gusto ahora dejarlos para comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, todavía mañana un poquito, ¿verdad? Aún no Sí. son las 12 del día en diferentes lugares ahí la clasificación. Bienvenidos sean todos, nos da gusto saber que nos están acompañando hoy en este tiempo tan especial. Mi nombre es Néstor, soy uno de los colaboradores dentro del equipo de Transit. Mi nombre es Ania y también soy una de las colaboradoras dentro del equipo de Transit e Inside Out. Y bueno, en esta mañana nos toca enseñarles de qué se trata este lugar tan bonito para todos los chavos que tienen entre 12 hasta 17 años. Y de hecho, bueno, pues nosotros queremos ser esa iglesia con los brazos abiertos porque es una iglesia para todos, para las diferentes edades, para los pequeños, para los que están transitando, de ahí justamente el nombre de Transit, y también los jóvenes que ya están a punto de saltar para la etapa universitaria, y de eso se trata justamente hablar acerca de Transit. Sí, creemos que ahorita los chavos en esta edad están en una etapa un poquito difícil porque apenas están tomando su identidad, quieren saber a dónde pertenecen, a qué grupo se pueden incluir, y nosotros queremos precisamente crear un ambiente en el que se sientan bienvenidos, en el que saben que pueden pertenecer, en el que pueden crecer como personas y a futuro ser unos hombres, ser unas mujeres de mucho Exacto. provecho. Y de hecho también cuando hablamos acerca de transitar, queremos que ellos encuentren un espacio donde puedan estar preguntando con sus maestros, conviviendo con otros jóvenes, compartiendo algunas inquietudes, algunas dudas, algunos temas ahí delicados y críticos para su edad, porque justamente los temas están diseñados totalmente para esa etapa de 12 hasta los 17 años. Sí, justamente en este mes que pasó, recién terminamos una serie que estuvimos viendo temas sobre la familia, sobre los amigos, sobre los hermanos, sobre el comportamiento de cada uno de ellos en su familia. Y bueno, vamos a seguir teniendo diferentes series a lo largo de todo el tiempo que estemos aquí con los chicos. Y viene, por ejemplo, una serie muy importante más adelante. Estuvimos viendo todo sobre la familia y ahora viene tendencias, todo sobre las discusiones. Creo que todos en algún punto hemos tenido cuestiones en las discusiones, ¿no? Y estos temas que estamos analizando, como bien lo platicaba hace unos momentos Ania, tienen que ver con la etapa de la vida en la que se encuentran, pero al mismo tiempo con un asunto que también puede venir más adelante. Por ejemplo, en cuanto a la carrera que van a estudiar, a los espacios que van a estar tomando, a las cuestiones
cuestiones incluso familiares, el tema de ayer, que justamente están siendo estas transmisiones todos los días sábado, en punto de las 7:30. Más adelante algunos otros maestros estarán platicándoles qué significa esto de las transmisiones los sábados. Bueno, pues es una estrategia que estamos utilizando. Este tema que se estuvo narrando tiene que ver con eso, cuando la familia no necesita ser perfecta para ser utilizada por Dios, cuando la familia, claro, tiene que ver incluso en cuanto a los amigos, que a veces los amigos se parecen más a la familia. Bueno, son cosas súper interesantes de las cuales te vamos a comentar en unos momentos más. Sí, queremos que inviten a todos los chavos que tengan estos años, de 12 a 17 años, vecinos, primos, y bueno, vamos a seguir hablando un poquito más sobre este espacio. Exactamente, los dejamos ahora con dos de los maestros de un matrimonio también muy hermoso, que también está esperando en este tema del hoy para compartirles un poquito más acerca de eso. Nos da mucho gusto también saludarlos. Mi nombre es David y hoy me acompaña mi esposa Abby y mi hijo Ian. Y nos da hoy en especial, como decía Ani y Néstor, nos da mucho gusto que estén con nosotros conectados y en especial el equipo de nuestros jóvenes de Transit. Así es, aquí tenemos una lista larga, la cual nos gustaría saludar a todos los chicos. Le mando muchos saludos a Juanes, a Renata, a Luis Gómez, a Sofi, que la verdad los extrañamos muchísimo, extrañamos las reuniones, los juegos, ahí también bromear con ellos. Nos encantaría verlos pronto y no sé si tú también le quieras mandar. Claro que sí, nos da también, le quiero mandar muchos saludos a Gerson, a Sael, a Jorgito también, que la verdad cómo olvidar a Jorgito. También le mando muchos saludos a Claudio, a Jimena Yera, y pues la verdad es que nos da mucho gusto que formamos ese equipo de Transit. ¿Y alguien más? Ahí también tenemos algunos chicos que ahorita ya pasaron a universidad, como a Ana Pau, a Melissa, a Brenda, a Claudio, a Sofía Estrada, a Londra, que ya ahorita ellos entraron a otra nueva etapa, la cual no pudimos estar acompañándolos en esos momentos tan importantes, pero que saben que los llevamos en nuestras oraciones. Todos los maestros estamos muy contentos que nos podamos ver, aunque sea de manera virtual. Recuerden nuestras reuniones todos los sábados para ahí estar teniendo ese contacto y no perder ese contacto con ustedes. Y también tenemos nuestro grupo de WhatsApp para que por ahí también nos manden mensajes, nos saluden, y si requieren de algún apoyo, pues todo el equipo de maestros siempre vamos a estar dispuestos para apoyarles. Y también queremos saludar a la iglesia, a los que están conectando en Conexión Vida, todos, a la hermana Sonia Palacios, buenos días, nos dice bendiciones para todos, saludos a Yadira Baeza, saludos también a nuestros amigos de nuestros grupos de vida. Y también a la hermana Patricia Noda, buenos días, nos dice, buenos días hermana, hasta allá le mandamos saludos. Y también saludos también para nuestros chicos Arnulfo, a Brenda, a Londra, también también tenemos aquí a Paola y Monse, que son de Crespo, a Damaris, que nos ve desde San Miguel Allende. También tenemos a Andrea Esparza, que nos ve desde Mérida, Yucatán. Les mandamos igual muchos saludos y nos da mucho gusto poder estar con ustedes por este medio. También a Estrella, a Gerson, a Brian, tengo aquí también a Ailén, a Karen, a David, a Derek y a Alexa Marbella, a Sofi Navarro. Les mando un abrazo también a todos ustedes. Les mandamos un abrazo, chicos. Quisiéramos mencionar a todos, pero bueno, no se preocupen porque próximamente ya nos estaremos viendo y no dejen de conectarse. Y queremos también, bueno, pues vamos a pasar con Luzma y con Frank, que también forman parte de nuestro equipo de Transit. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí su amigo Frank Orozco y también una de nuestras maestras, Luzma. ¿Cómo estás, Luzma? Hola, Frank, muy bien. Estamos muy contentos de podernos conectar en esta mañana con el equipo de Transit. Como ya lo decía Néstor y Ania,
Nosotros conformamos este equipo donde estamos trabajando con los adolescentes, así que los invitamos a que se conecten con nosotros. ¿Cuándo, Frank? Claro que sí, miren, va a venir un programa especial el próximo sábado. Se van a conectar amigos desde El Salvador, pero queremos verlos a ustedes desde donde ustedes nos ven. Si ustedes nos ven desde Saltillo, conéctense desde Saltillo, desde Puebla, no importa, porque a nosotros nos encanta esta nueva forma de hacer comunidad de fe. No importa dónde estemos, vamos a estar mejores y más unidos. Entonces, próximo sábado a las 7 de la tarde nos vemos aquí conectados por estas plataformas. Estén muy pendientes a las plataformas de Transit, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram. Ahí vamos a estar posteando anuncios, imágenes, entonces ahí acompáñenos. Y también queremos saludar a todas las personas que nos están visitando tal vez la primera vez. Como les decimos a los que se conectan por primera vez, que son más que bienvenidos. Y si ustedes se conectan ya de casa, pues siempre son bienvenidos. Aquí tenemos a Pati Noda, que siempre está presente. Hola Pati, un abrazo. Qué gusto que se conecten con nosotros. Al hermano René Mesa le debemos estos saludos porque muchas veces nos dice, aquí estoy, y nosotros no hemos alcanzado a saludarle. Un saludo, hermano, y a su esposa. También a los hijos de Aide Suárez. La semana pasada por ahí quedó un comentario que los saludáramos. Hola muchachos, hola niños, porque ella tiene 2 niños y un adolescente. Y no me quiero equivocar, creo que se llama Adriel, ¿sí? Adriel, ¿verdad? También Así queremos mandarle un saludo porque nos están viendo totalmente en vivo allá en nuestro campus de Celaya. Hola a todos. Ahí estamos. Hermanos. Hola Víctor Sí. Islas, hola Samantha Gómez, ¿cómo están? Ahí los estamos viendo, ahí están ahí. Qué gusto. Empezamos por primera vez a reunirnos paulatinamente, pero recuerden que hay un número de WhatsApp. Exacto. Donde usted tiene que registrarse para que si usted tiene muchísimas ganas de poder regresar así poco a poco, hay que anotarnos, hay que hacer todo con orden para no poner en riesgo a nadie. Exacto, y es muy importante, se lo recalcamos siempre, pero es muy importante que se queden hasta el último de la transmisión, que ahí vienen todos los datos, el WhatsApp por si te quieres comunicar con nosotros en la red de ayuda, también por si quieres ayudarnos con donaciones, ahí vienen los estados de cuenta. Mira, es una forma de hacer ministerio también, hasta compartiendo esta publicación ahí con tus amigos, en el grupo de WhatsApp de la colonia, de tus tías que te mandan piolines todos los días en la mañana, vía inbox. En serio, es una gran manera de hacer ministerio. Y también queremos saludarte a ti, si es la primera vez que te conectas, en serio, estos somos una gran familia. ¿Saben que siempre la hermana Gaby Solano se conecta? Y entonces cuando ella me dice gracias, aparece Alberto Razo Navarro, ¿verdad? Y yo digo, bueno, también un saludo al hermano, y la primera vez me asustó, dije, ay, ¿qué pasó por aquí? Pero hermana Gaby, le mandamos un saludo con muchísimo cariño. También aquí me están mandando, mira, me mandó nuestra amiga Simsi Carolina que las mandáramos a saludar hasta allá, hasta ¿qué Campeche. tal, ¿cuánto interesa, Simsi Carolina? Hola, Simsi, ¿verdad? Ya eras de casa, bienvenida. También, por ahí, ayer se estuvo conectando también nuestro amigo Mateo y Carlita, que está de visita, que sí. siempre nos andan viendo desde Texas. Con su mamá, Con su Francis, mamá, hola exactamente. Francis, hola Carlita. A nuestro amigo Edgar Guillén, que está desde la Florida. Esto es padrísimo, porque desde donde tú estés, estamos aquí juntos, y esto es muy muy bonito, en serio, nos encanta a nosotros, porque es un contexto de familia nuevo, pero yo estoy convencido que hoy en día estamos mejor y más conectados. Es una forma de dar agradecimiento a Dios por esta situación. Ya te vi, Martita, que estás conectada, bienvenida. Qué bueno, Amalia Tello también, un abrazo, qué bueno que se están conectando en esta mañana con nosotros. A nuestro amigo también Diego Bautista Jiménez, hola, ¿cómo estás, amigo? Alumno del instituto, también recuerden que tenemos un instituto bíblico, y si quieren informes pueden comunicarse con la hermana Sara Mazariegos. Exactamente, también ahí a todos los líderes de los grupos de vida, en serio, aquí nuestro amigo David nos estaba comentando, son unas familias, en serio, pues son familias, porque se festejan los cumpleaños juntos. Claro. Déjate ser, en vez de amigos, pasan a ser parte como de una familia, los grupos de vida. Justo el tema que estuvimos viendo este mes con los muchachos, la familia, y hay una parte donde dice que muchas veces los amigos llegan a ser más que la familia, y la iglesia está precisamente para eso, para que seamos una familia. Exactamente, y seguimos aquí, un saludo
a la hermana Sara Maciareos, que siempre ahí está, Delfina Garza Ramos, un saludote, por ahí también Alf, que dice, saludos, pastor. Mándanos de dónde eres, Alf, seguro. Queremos sí. saber tu nombre y tu identidad. Mira, saludos a Luz Ponchera desde el Ecuador, saludos, También saludos a los que no comentan, pero que ahí están, y a veces por pena o porque no les gusta, pero les mandamos también muchos saludos. Y a nuestros hermanos de Conexión Vida Crespo, también un saludo a todos ellos. También está Guille Gutiérrez con los hermanos ahí en Sirvo Apacible. Un saludo a todos nuestros hermanos en Sirvo Apacible. Muchos saludos a nuestros hermanos en Puebla que también se están conectando en esta mañana. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo también para Yara Hernández, hola. Es su sobrina. Sí, es que si no llego. Pero bueno, nos encanta que estés conectado con nosotros, en serio. Esta es una forma de darte la bienvenida, este es un lobby virtual. Nos encanta que estés junto con nosotros. Síguenos mandando saludos, síguenos mandando mensajes vía inbox y te invitamos a que continúes en este streaming totalmente en vivo. Y les recordamos una vez más la actividad que tenemos como equipo de Transit el siguiente sábado 7 p.m. Pero también en la mañana tenemos un evento muy especial con los niños donde estaremos recordando el campamento. Tendremos un campamento virtual. No dejen de inscribirse, va a estar muy pero muy divertido. Así que también todos nosotros estaremos presentes tanto en el campamento virtual como en la reunión de los Y tendremos Transit. invitados el próximo sábado. Así es. Que esté atento. Dicen que 10, 9, 8. Seguimos aquí. Entonces, continúen. Bienvenidos, comenzamos. Comenzamos. Creo en un futuro brillante, creo en lo que Él dice de mí, creo que Él está trabajando y que hay más, hay más, hay más por venir. Creo que Él me hace valiente, Él disipa las dudas en mí. Yo sé que Él aún no termina y que hay más, hay más, hay más por venir. Yo creo en mi corazón que nunca solo estoy. No me dejes ir, confío en ti. Yo sé quién soy y sé que hay más por venir. Creo que das oportunidades, creo en tu propósito en mí. Yo creo que sigues trabajando y que hay más, hay más, hay más por venir. Yo creo en mi corazón que nunca solo estoy. No me dejes ir, confío en ti. Yo sé quién soy. Yo creo en mi corazón que nunca solo estoy. No me dejes ir, confío en ti. Yo sé quién soy y sé que hay más por venir. Tengo esperanza, tú me levantas. Tengo esperanza, tuya es mi vida. Tengo esperanza, tú me levantas. Tengo esperanza, tuya es mi vida. Tengo esperanza, tú me levantas. Tengo esperanza, tuya es mi vida. Tengo esperanza, tú me levantas. Tengo esperanza.
creo en mi corazón que nunca solo estoy. No me dejes ir, confío en ti, yo sé quién soy. Yo creo en mi corazón que nunca solo estoy. No me dejes ir, confío en ti, yo sé quién soy y sé que hay más por venir. Vaya que este 2020 ha sido un año diferente. Definitivamente ha sido difícil para todos, pero para algunos este 2020 les cambió la vida por completo. Y mientras sus vidas quedaron de cabeza, hay increíbles organizaciones que están trabajando todos los días para ayudar. Están apoyando a familias que se quedaron sin empleo. Están asegurándose que muchos de nuestros vecinos tengan un plato de comida en sus mesas. Están proveyendo para estudiantes que están en problemas económicos para que puedan seguir estudiando. Son organizaciones que están haciendo la diferencia en muchas familias en riesgo, financieramente, con el cuidado de sus hijos o con atención médica. Inclusive hay muchas familias que han recibido viviendas dignas porque se quedaron sin un techo. Y mira, son cosas que hacen cada año, todos los años, pero este año la necesidad es mucho más grande. Nunca hubo más necesidad. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser parte y potenciar sus esfuerzos. Porque hoy hay más de 113,000 personas en 6 países diferentes que han entendido que estamos aquí para dar, para servir y para amar. Que estamos aquí para hacer la diferencia en la vida de otros. Y en los hombros de tu generosidad le vamos a recordar a nuestras comunidades que nosotros, la iglesia, estamos a su favor. Y aunque Be Rich este año se pueda ver un poco diferente, las oportunidades de dar nunca fueron mayores. Y este año, junto con nuestros aliados, vamos a escribir un final del 2020 que esté caracterizado por una palabra: esperanza. Juntos vamos a ser extremadamente generosos y apoyar a nuestras comunidades que más lo necesitan.
Desde que comenzó la pandemia, hemos tenido los pastores un montón de preguntas y todos se nos acercan a nosotros pensando en que tenemos las respuestas para todo. Pero por lo menos en dos sentidos las preguntas han ido, en términos de tiempo y en términos de los juicios de Dios. Y cuando hablamos del tiempo y las preguntas, la gente dice, bueno, es una señal del retorno de Jesús, la pandemia, es una señal de los fines de los tiempos, ya está comenzando el apocalipsis, estamos en medio de la gran tribulación, y ese tipo de preguntas en tono de saber los tiempos es una característica de los seres humanos. Pero también la otra parte de las preguntas va en función de, ¿es acaso que hemos ofendido a Dios? Bueno, sin duda que le hemos ofendido a la humanidad, pero la pandemia es por motivo de los juicios de Dios llamando nuestra atención. ¿Es acaso que si nos arrepentimos, Dios va a quitar la pandemia, va a acabar con el COVID-19? No el calor, no el cambio de estación, pasar a la primavera, viene el invierno, le tenemos miedo al invierno y estamos pensando en, ¿deberíamos llamar a la gente al arrepentimiento y a ponerse a cuentas con Dios? Siempre es bueno arrepentirse y siempre es bueno estar a cuentas con Dios. Pero básicamente estas son las preguntas que de una manera u otra nos han hecho a nosotros los pastores, dependiendo de la cosmovisión y de la manera de interpretar la vida de los más, de muchas personas, a partir de dónde han crecido, con quién se han relacionado, dónde han asistido, hablando de una iglesia, de un credo, de una religión, y por lo tanto su manera de interpretar la vida es algo diferente a la de nosotros, ¿no? A la mayoría de nosotros. Y particularmente creo que esas preguntas no son benéficas, no ayudan en nada, no abonan para esclarecer este panorama de incertidumbre que, por cierto, siempre será incierto y no tenemos control de él. Ese tipo de preguntas entonces tampoco fueron el tipo de preguntas que los cristianos del primer siglo de la iglesia incipiente en Jerusalén, con todas sus pandemias y todas sus pruebas particulares, jamás hay un registro por lo menos de ello en la Biblia que nos diga que ellos actuaron tratando de darle un cuadro escatológico a todo lo que está pasando. Y tal vez nuestra forma de actuar y de reaccionar en estas preguntas que queremos respuestas siempre para ellas y sabemos cuáles son las respuestas normalmente, es la actitud de un mundo que está un poco ajeno del sufrimiento, que el sufrimiento ha sido de generación en generación desde la caída del hombre en pecado. No es nuevo la pandemia. A lo mejor en nuestro contexto de mucha comodidad y de estar provistos de muchas cosas y de una vida completamente pertrechada de un montón de cosas, se ha visto amenazado un poco de nuestra comodidad y un mucho de nuestra seguridad, para que nadie menosprecie que sí estamos en una pandemia. Pero ese conocimiento limitado provoca en nosotros que tengamos preguntas de ese estilo, en donde ignoramos el sufrimiento ahora mismo de muchas personas en todas partes, en todos los rincones de este mundo, antes del COVID-19, antes de esta pandemia. De manera que hoy estamos de cabeza en un contexto generalizado, donde yo creo que deberíamos plantearnos más bien esta pregunta. Y una pregunta que nos confronta con nuestra comodidad. ¿Por qué los seres humanos tienen un umbral del dolor tan bajo? Básicamente vengo ya respondiendo esta pregunta desde el inicio, donde el estilo de vida, la forma de seguridad, la manera de suplir nuestras necesidades ha hecho en nosotros que tengamos un umbral del dolor tan bajo. No estoy diciendo que nadie esté sufriendo, toda la gente está sufriendo a mayor o menor grado, pero la verdad, algunos están sufriendo más, muchísimo más que nosotros. Por eso podemos pensar que parte de la respuesta es que hemos sido altamente bendecidos. Hemos recibido todo el tiempo de parte de Dios, independientemente de que lo reconozcamos o no, o que nos manejemos como ateos, como algunos hacen, y que nos acordamos de Dios hasta el último segundo de nuestra vida, donde hacemos una recapitulación de lo que ha sido nuestra vida, y allí, en el último segundo de la vida, para algunos es cuando vale la pena creer en Dios antes de soltar el último suspiro. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué confiar en Dios hasta el último segundo de nuestra vida? ¿O por qué hasta poder soltar, según nosotros, y tener cuenta del control del último suspiro? ¿Saben por qué lo hacemos? Porque en el último segundo y en el último suspiro ya no hay más que soltarse para el más allá. Ya no hay más afán, ya no hay más estrés. Ahí nos queda o confiar en Dios o no confiar en Dios. Y hoy todas las bendiciones que el mismo Dios al que hemos
en el que no hemos confiado y al que no hemos seguido es el mismo Dios al que no le hemos hecho caso y no nos hemos depositado en Él antes del último segundo y del último suspiro. Pero también nuestras vidas llenas de todos nuestros recursos, techados de recursos, muchas cosas para hacer, han hecho que nosotros pensemos en que no necesitamos a Dios. Y como nos falta carácter y como es un mundo caído, nos hemos desviado y cada vez damos más pasos para alejarnos de Dios más que acercarnos. ¿Por qué tenemos entonces un umbral del dolor tan corto? Es decir, ¿por qué nos quejamos tan pronto cuando realmente ha habido situaciones peores y que mucho de lo que hoy podemos hacer para cuidarnos es guardar la sana distancia, tener un cubrebocas, lavarse las manos continuamente, usar un gel sanitizante, evitar los lugares conglomerados hasta que no haya vacuna, que muy probablemente será a mediados del año entrante? Tendríamos que guardar estas normas donde se abrió la recuperación de los empleos, se abrió la recuperación de la economía, pero no de la vida social como algunos, y por eso los mayores contagios están viniendo cuando la familia se reúne y bajamos todas las medidas de seguridad, hablando sanitariamente. Tenemos muchos recursos, se nos ha quitado un poco de esos recursos, pero no estamos al borde de la quiebra aún y todavía tenemos oportunidad, número uno, de regresar a Dios y no permitir que tengamos el umbral del dolor muy cortito, muy como cuando dicen algunos que son de mecha corta, ¿verdad? Para lo malo, para enojarse. Y aquí el umbral del dolor rápido, nos quejamos y nos venimos abajo y nos desmoronamos porque nuestra normalidad ha cambiado innegablemente, incluso para los que no creían en el COVID-19. Gozamos pues hoy de todo tipo de protección y por lo tanto, con todo este panorama que les estoy pintando, tenemos todos los seres humanos altas expectativas de cómo debemos ser tratados, de lo que nos merecemos, de lo que la gente nos debería dar, de cuando incluso viajamos y tenemos el dinero para pagar un viaje en un transporte, para también rentar una habitación de hotel, comprar algunos alimentos y movernos por el mundo con cierta seguridad. Bueno, no en todas las partes del mundo, porque en México hay lugares donde usted no puede pasearse hoy por hoy así nada más, ¿no? Yo creo que en todos los países es exactamente lo mismo, pero hemos estado seguros, hemos sido cuidados, hemos sido provistos de parte de Dios y llegamos a todas partes como seres humanos, propugnando por nuestros derechos, lanzando algunas consignas, exigiendo incluso nuestros derechos y pensando que se nos debe de tratar de cierta manera y hay algo allí. Hay un dejo de egoísmo, hay un dejo de protagonismo, hay un dejo de insensibilidad a las necesidades de los demás, hay un mensaje claro ahí de una individualidad donde propugnamos solamente por nuestros derechos y nos olvidamos de los que están en nuestro entorno, alrededor. Y entonces, básicamente estamos diciendo, todo se trata de mí, todos son los derechos centrados en mí. Y en una cultura donde se ha preponderado el derecho individual en las libertades y garantías de los individuos, no podemos tener un equilibrio entre privilegios y responsabilidades, porque las responsabilidades básicamente están borradas. Y nosotros, todos los seres humanos, tenemos, incluso si no crees en Dios o no tienes una religión o no asistes a ninguna iglesia, tenemos una responsabilidad de comunidad. Vivimos en comunidad y la mayor parte de nuestros problemas es no saber vivir en comunidad, teniendo también no solo privilegios, no solo derechos, sino también responsabilidades. Y entonces, en una sociedad donde los derechos individuales se han exacerbado, donde hay grupos antagónicos y protagónicos que chocan entre sí, solamente ensimismados en nosotros y peleando por nuestros derechos, ese tipo de mundo donde se ha olvidado de las responsabilidades personales, cuando este es el panorama de esta diapositiva, derechos individuales sin responsabilidades personales, entonces sí, el fin se acerca. El apocalipsis está aquí, la revelación ya se ve en el horizonte de la venida de Jesús, porque no podemos crear
y no podemos forzar y no podemos rechazar leyes para seguir en una coexistencia armónica, equilibrada, pacífica, en una cultura donde solamente se exacerban los derechos personales y protagónicos de algunos y se han olvidado de las responsabilidades personales y le han pasado al asiento trasero las responsabilidades y han llegado a ocupar no un segundo lugar, un tercero, un cuarto, y para algunos de los grupos de hoy ni siquiera existe ningún tipo de responsabilidad. Por eso déjeme decirlo así: no puede ser que todo sea en relación a mí y todo en relación a ti al mismo tiempo. Déjeme decirlo otra vez, ahora de este lado. No puede ser que todo sea en relación a mí y todo sea en relación a ti al mismo tiempo. Alguien tiene que ceder. Alguien se tiene que ocupar, alguien tiene que incomodarse, alguien tiene que tomar de lo suyo. Déjeme decirlo como lo decíamos en la burocracia cuando trabajaba en la Comisión Estatal de Vivienda. Alguien tiene que firmar el cheque, alguien tiene que hacerse responsable de la misiva, alguien tiene que ceder, alguien tiene que rendirse, bajar las manos, porque si no, el caos se avecina. Ceder, entonces, a veces nuestra libertad y nuestros derechos nos golpea. Y en Querétaro recién se instaló algo que en Guanajuato ya tiene muchísimo tiempo, y en Estados Unidos, ¿qué decir? Cuando tienes que esperar tu turno para pasar en donde no hay semáforo, ¿no? Ese four-way drive en inglés, así 4, que normalmente tiene que pasar el que está a tu derecha primero que tú. Pero aún ahí hay conflictos porque no estamos acostumbrados a ayudar, a servir, a permitir que otros tengan primero la preeminencia y después nosotros. Y cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, cuando nosotros obligamos a alguien a asumir nuestra responsabilidad por nuestra irresponsabilidad, estamos haciendo que alguien pague el precio de los platos rotos. Dicho de otra manera, si yo soy irresponsable de mi irresponsabilidad, si soy irresponsable de mi responsabilidad, entonces alguien tiene que asumir mi responsabilidad y desgastarse, porque no lo estamos haciendo todos al mismo tiempo. Y entonces, con nuestras visiones de la vida, con nuestras cosmovisiones del mundo, con nuestra propia teología, con nuestra propia educación, que por cierto, la semana entrante comenzamos la serie de qué color eres, y vamos a hablar de estructura, de personalidad y de cómo das y haces la vida. Y entonces, con esa cosmovisión de cómo estamos estructurados de parte de Dios y nuestras propias teologías y nuestras propias visiones de la vida, da lugar a la búsqueda empecinada de las preguntas que plantean el interpretar un panorama de manera escatológico o punitivo de nuestro sufrimiento, en nuestra curiosidad de poder explicar por qué Dios permitió que el COVID-19 azotara a esta tierra y golpeara a todos los seres humanos. Entonces esto nos lleva al punto del mensaje de hoy. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? No las anteriores, pero sí, ¿qué preguntas deberíamos hacer? Miren, nosotros, la iglesia, como institución, ¿cuál debería ser nuestro enfoque? ¿Cuál debería ser nuestro afán? ¿En qué deberíamos estar ocupados? ¿Cuál debería ser nuestra mayor inversión? ¿De qué manera tendríamos que vivir nosotros como creyentes que tenemos fe, esperanza y amor? Un mensaje para dar. ¿En qué deberíamos estar ocupados? ¿Qué deberíamos estar preguntándonos en lo que la demanda de Dios, en función de su bendición, de su protección, de su provisión y de su dirección en nuestras vidas, debería ser como para que nuestro umbral del dolor no fuera tan cortito, sino que aguantáramos un poco más y estuviéramos conformes y alegres con la voluntad de Dios en nuestras vidas en esta pandemia, que espero que al final de la pandemia tu historia y mi historia sea muchísimo mejor que la historia de desgracia alrededor nuestro, y que tengamos el privilegio de decir: cruzamos la pandemia, estamos del otro lado, ya cesó la pandemia, ya se descubrió la vacuna, ya se probó la vacuna, ya es efectiva la vacuna, ya estamos todos vacunados. Y luego a lidiar con el siguiente problema, porque el sufrimiento es la historia de la humanidad. H1N1, hace 9 años, más suave el asunto. Hoy, más terrible a nivel mundial. Estamos hablando del SARS-CoV-2, historia, pero así como esta, por la peste negra, la fiebre española y tantas otras
pandemias y persecuciones que ha habido, incluso a razón de nosotros los propios seres humanos que las hemos causado. Así que la pregunta como iglesia debería ser: ¿qué es nuestro enfoque? ¿En qué deberíamos estar ocupados? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Y en el Nuevo Testamento, ojalá y si no lo has leído que lo leas, tenemos mucha claridad en torno a qué fue lo que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo de nuestra era, después de que Jesús ascendió al cielo, nuestro Señor ya resurrecto, se quedaron en medio también de sus propias pandemias, hambrunas de hecho, y mucha persecución, mucha vicisitud. Y aquí entonces, ¿qué fue lo que ellos se plantearon como preguntas? Que nada tiene que ver con un contexto escatológico y dónde encuadra esto como juicio de Dios a partir de los pecados de alguien en particular. No, Dios no está asomándose desde su balcón allá en el cielo y viendo a ver quién peca y entonces saca su garrote y le pega con el COVID-19 a la humanidad. Eso no funciona así. Todo lo que el hombre sembrare, sí, eso cosechará, ley de Dios, pero no es particularmente persiguiendo un pecado en particular, sino la generalidad de una raza humana caída. Así que la historia, para hacer un poquito de contexto y hablar del Nuevo Testamento, en esto que nos estamos planteando, ¿cuál debería ser la pregunta que la iglesia debería proponerse para enfocarse y para trabajar? Poncio Pilato, ustedes lo conocen bastante. Y resulta que en algún momento de la historia bíblica, historia también universal, traen a Jesús los judíos para que Pilato, que un poco con ellos condescendía, pudiera declarar culpable al justo, al inocente y sin mancha, a Jesús, y soltar a Barrabás y en su lugar darle muerte a Jesús, porque por política y por envidia le habían entregado. Y entonces, queriendo congraciarse, Pilato concede esta petición a pesar de haber declarado a Jesús 3 veces inocente, y le manda azotar, pena capital, que no se juntaba con la crucifixión. Sin embargo, después de que queda vivo milagrosamente Jesús, porque tendría que ser molido por nuestros pecados, ahora le van a llevar a la cruz, porque la gente, lejos de tener compasión de Jesús, se enardece y estalla en ira y gritan delante de Jesús a Pilato: crucifícale. Ese fue el grito. Lo crucifican, pero pasan los meses, ya Jesús, después de haber sido muerto, sepultado y resurrecto, está a la diestra en la majestad en las alturas, y ahora los suyos están en Jerusalén. Hay un brote de efervescencia, la iglesia está cómoda, todo va más o menos lindo, aunque sí tienen algunos enemigos, los han expulsado ya algunos de la sinagoga por cambiarse a la secta del Nazareno o ser los del camino, pero en cierta forma y en cierta equilibrio tienen paz. Pero llega el momento en que hay un predicador que atendía a las viudas. Hay 7 de ellos, pero uno es el más famoso, el más elocuente de los que atendían en la iglesia primitiva a las necesidades de las viudas. Y curiosamente, este no va a ser traído delante de Pilato ni delante de ningún gobernador, porque ya no lo van a necesitar. Sí, a lo mejor ya adivinaron quién es. Su nombre es Esteban. Esteban, que uno de los primeros 7 servidores de la iglesia, que también era un poderoso predicador, oficialmente es el primer mártir de la iglesia. O sea, el primero que va a morir a razón de la persecución y de la intolerancia religiosa de aquellos días. Y por cierto, fue un elocuente predicador. Y precisamente por eso lo acusaron de blasfemo, y entonces cometieron un error, porque cuando lo acusan de blasfemo no lo van a llevar delante de Pilato, le van a dar la oportunidad delante de todos que se defienda. Y entonces se va a incorporar Esteban, de donde lo tienen allí para condenarlo, y va a comenzar un poderoso y trepidante sermón que está en Hechos capítulo 7. Y lejos de convencer sus corazones, todo lo que logró Esteban es que se enojaran en demasía contra él, cerraron sus oídos, dice ahí Hechos capítulo 7, narrado por Lucas, el médico amado, compañero de viajes misioneros del apóstol Pablo. Van a tomar piedras y van a arremeter apedreando a Esteban fuera de la ciudad. Qué dura y qué difícil tipo de muerte para el primer mártir por predicar a Jesús y hacerlo con poder y con elocuencia. Porque la mayor parte de la gente que era lapidada, apedreada, no moría instantáneamente. Así que eran dejados allí a su suerte para que lentamente algunos de ellos murieran, ya rodeados de algunos animales de rapiña y fieras, para hacer de ellos su festín del día y comerlo. Esa fue la muerte del mártir Esteban, a quien los cielos se abrieron para decir y recibir su espíritu, que léalo, allí está en Hechos capítulo 7, porque Dios se agradó de su siervo. Y este Esteban fue el detonante, a partir de allí, de una persecución
generalizada de todos los de la secta del Nazareno, así llamados hasta ese momento los cristianos, de los del camino. Estalló una persecución de tal manera que no había necesidad de presentarse delante de ninguna autoridad, porque había un pueblo enardecido que estaba contra los del camino, contra los de Jesús de Nazaret, contra los discípulos. Y entonces Lucas nos lo dice así: en aquel día hubo una gran persecución. Notan allí, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Una gran persecución por toda aquella tierra. Eso, bueno, en cuanto a la historia, quiere decir que si había gran persecución contra la iglesia, escúcheme, no se podían reunir. Póngame atención aquí, ya no habría forma de congregarse. Estaban siendo esparcidos. Legalmente no podían predicar a Jesús, ni siquiera no solo se podían reunir, sino que legalmente por todo el pueblo contra ellos no podrían predicar a Jesús. Así que se había tocado parte de su comodidad, pero su umbral de dolor estaba un poquito más grande que el nuestro. Su umbral de dolor tenía más capacidad de aguante y estaba fresquecita las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, y eran testigos de todo lo que había pasado recién en Jerusalén y habían visto a Jesús resurrecto, cosa que nosotros tenemos 2000 años de historia y se ha olvidado un poquito eso para algunos de nosotros. Así que dice el versículo: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Eso es Hechos capítulo 8, versículo 1. Y todos los que fueron esparcidos, ya no se podían reunir por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Sucede que entonces, por lo que el movimiento de Jesús terminó, ya sus líderes fueron detenidos y ejecutados. No, ¿verdad? La historia no es así. Pero ¿qué tal si se hubieran venido a menos y hubiera sido que su ánimo decayera? Esa no es la historia, eso no es exactamente lo que pasó. Claro que no, exactamente lo que sucedió fue lo contrario. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, anunciando el mensaje de buenas nuevas de salvación. Cada vez que se encuentre con la palabra evangelio, usted que nos está escuchando y que es primera vez en estas reuniones, a veces hemos perdido el significado de lo que significa el evangelio. Dicen evangélico, evangelista, evangelio. El evangelio es el mensaje de buenas nuevas de salvación y de perdón de pecados en la persona de Cristo Jesús. Así que no pudieran reunirse no les quitó su entusiasmo, no les quitó su motivación, no les quitó el combustible, más bien fue el catalizador, un motivo específico para poder esparcir hoy más que nunca la fe y encontrar creativamente bajo la dirección del Espíritu Santo formas nuevas de entender el momento y dar la palabra a la gente para que pudieran tener el perdón de pecados y la justificación de sus personas. Así que el que comandó en este contexto la persecución va a ser un personaje que después va a ser también protagonista de la fe. Y estamos hablando de Saulo, que más tarde llegaría a ser el gran apóstol Pablo. Y para que entendamos un poquito como esto, casa por casa, de Damasco a Jerusalén, más o menos un camino de 2 semanas, para que veamos la intensidad de Saulo en este momento, de ir con cartas de los principales sacerdotes y de los gobernantes y meterse a las casas y sacar a rastras a los creyentes en Cristo Jesús de aquellos días y tomar igual niños, hombres que mujeres y entregarlos para que entonces, como Esteban, fueran martirizados y que después vendría todo un estilo de persecución, porque Pablo estaba encendiendo el polvorín, eso es lo que estaba haciendo y tenía el conocimiento, la autoridad y el celo. Así que se imaginan la forma de empujar algo contra la iglesia, que lejos de amilanar a la iglesia y lejos de aplastar el movimiento de Cristo, los que eran esparcidos iban anunciando el evangelio. Ya no podían reunirse, legalmente ya no podían hablar de Cristo. Sin embargo, usaron aquello para llevar el mensaje a todos aquellos que estaban igual en penurias, en tinieblas y en mucha vicisitud. Así que recapitulemos un poco hasta ahorita. ¿Cuál era la pregunta que hacían estos discípulos que estaban sufriendo? Por lo menos aquí en la Biblia no tenemos un registro que diga que estaban tratando de interpretar esto escatológicamente o acusar a alguien por su pecado merecedor de que solo Dios tratara con él y que esas personas quitadas de entre ellos ya cesaría la persecución. No vemos esa actitud. Más bien aquí Lucas lo que nos va a decir más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 19, dice: ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ese nombre Esteban, los que habían sido esparcidos con motivo o por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, esta persecución es un asunto mayor, no es cualquier situación, tiene que ver con la muerte del primer mártir y que de aquí en adelante se va a repetir una y otra vez esta misma historia. Pero más adelante dice el mismo versículo, pasaron hasta Fenicia, Chipre, tomen nota, y Antioquía, tómenle foto también, porque ya no hablamos de 2 días o 2 semanas de camino, estamos hablando más o menos como de 480 kilómetros de Jerusalén en el norte hasta Antioquía. No es un viaje menor y no es algo que se puede hacer fácilmente, no hablando allí a nadie la palabra, sino solo a los judíos, porque aunque estaban haciendo lo que debían hacer, a veces tiene que ser afinada, calibrada nuestra forma de servicio, nuestra manera de vivir a Cristo, ¿no? Llegaron hasta allá, ahora también, versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, otra vez 480 kilómetros al norte de Jerusalén, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. De manera que aquí está un estallido ya no están siendo selectivos, hay de por medio hay otras muchas historias, como Dios les enseñó a los judíos que no tenían que ser separatistas, exclusivos, independientes, protagonistas, exclusivos, no tenían que ser así. Dios rompió ese pensamiento, hizo que pensaran globalmente, que su cosmovisión creciera y comenzaran a ver primero la necesidad espiritual de los que están en torno a nosotros, en derredor y aún más allá, ni siquiera de los que conocemos. Y Dios estaba anunciando por medio de ellos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor, dice el versículo 21. Otra vez ese versículo, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vamos a poner pausa a nuestra historia hasta aquí. Y yo le quiero proponer a ustedes, ¿no sería maravilloso que esa fuera nuestra historia? ¿No sería hermoso, categóricamente grande, que esa fuera la historia de Conexión Vida y de otras iglesias? Donde hay un montón de persecución y lejos de amilanarnos y de buscar culpables o buscar explicaciones escatológicas en el calendario profético de Dios, nos diéramos a la tarea de llevar el mensaje de buenas nuevas a los que no tienen salvación en Cristo Jesús y ayudar y aliviar en la medida de lo posible sus necesidades de acuerdo a lo que nos viene a la mano para hacer, según dicen los principios bíblicos. ¿No sería maravilloso que la actitud de la iglesia no fuera de tristeza porque no me puedo congregar o de falta de identidad porque ya no he estado en mi templo cuando yo soy templo del Espíritu Santo? ¿No sería maravilloso que nos buscáramos, nos ayudáramos y nos congregáramos en estas transmisiones virtuales para hacer equipo y para tener una influencia espiritual categórica y repartir esta publicación y otras, no solo esta, cualquiera que tenga el mensaje de salvación mostrando que somos iglesia y que no importa la pandemia, Dios está con nosotros para que sigamos siendo iglesia, porque los contextos nunca han importado. Deberíamos entonces buscar nuevas oportunidades y formas de llevar el mensaje. Espero que esta llegue a ser nuestra experiencia e historia. Ahora, de regreso a la historia, vamos a ver las necesidades en los discípulos de Antioquía. Dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso, porque primero se adelantó este Bernabé para ir a Siria a buscar a Saulo. Fue este Bernabé y hallándole le trajo a Antioquía. Es una situación de poder pedir ayuda, de acercarse y maravillados de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. 480 kilómetros, que es un viaje imposible para aquellos días, meses, con los recursos. Y hoy que tenemos avión, camión, barco y avenidas y autopistas y freeways y todo lo que tenemos para caminar, es difícil los viajes. Imagínense en aquellos días. Entonces se adelanta Bernabé, se maravilla de lo que está pasando allí, de lo que Dios está haciendo a partir de la dispersión y de la preocupación de los cristianos, de la vida espiritual de otros, y a partir de una prueba que no se están amilanando, sino que están haciendo lo que tienen que hacer
buscando creativamente cumplir con los mandatos de Jesús y estar en armonía de los principios de vida de Jesús, donde nos tenemos que dar para Dios y vivir para Dios, y entonces en ese darnos a Dios, bendecir también las vidas de otros. Y llegaron a Antioquía, y allí dice el versículo siguiente, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, porque mucha gente, debido a la persecución, estaba lista para ser conquistada por Dios, estaba lista para recibir el mensaje, estaban ávidos de ayuda, pero a la vez no conscientes de su necesidad más importante y profunda, principal. Estaban en ese momento, en cierta manera, ávidos para también espiritualmente saciar su necesidad. Así que aquí está la lección. En Antioquía y en Jerusalén, o en Jerusalén y Antioquía, hay evidencia de que no trataron jamás de explicar las razones por las cuales Dios había permitido esa persecución. Jamás intentaron darle un marco profético, escatológico, apocalíptico en la revelación de qué era lo que Dios estaba haciendo. Más bien, se ajustaron a su nueva normalidad, se ajustaron a su nueva realidad, hicieron por seguir adelante independientemente del contexto difícil, y es aquí donde los discípulos obtenemos el nombre que hasta hoy nos acompaña de manera permanente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, o sea, seguidores de Jesús, imitadores de Jesús, dependientes de Jesús, creyentes en Cristo, sometidos a Cristo. Y aquí, en este punto de la historia, en Antioquía, la historia va a tomar todavía un rumbo más interesante, va a subir de nivel. No va a cesar la persecución, va a haber un ingrediente extra que le va a poner más peso a esto que está pasando y que tanta lección nos está dando, espero, hasta este momento a cada uno de nosotros. Hoy lo tenemos delante de nosotros y aquí está lo que sucede. En aquellos días, esto es Antioquía ya, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y están allí entre los nuevos creyentes. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Estos de Antioquía son nuevos creyentes y por eso van los de Jerusalén. Y entonces, contexto, persecución, contexto, incertidumbre, contexto, prueba, contexto, todo lo que el hombre sufre y que entonces su umbral de dolor estaba más ejercitado que el nuestro. El nuestro es más corto porque tenemos y hemos tenido una vida cómoda, pero ahora resulta que Dios decidió permitir que nuestro parámetro de comodidad se redujera un poquito. Y ellos están gustosos de aquellos días, de todo lo que Dios está haciendo, y Dios les manda un profeta, no para darles buenas noticias, no para decir que hay una vacuna contra el COVID-19, no para decir que ya se probó la vacuna y para decir que ha sido efectiva y que no ha matado gente a la vacuna. Esas no son las noticias, que ya cesó la persecución, que después más bien se aumentaría. Dice el versículo 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo de entre los profetas en Antioquía, daba a entender por el Espíritu, o sea, va a profetizar que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Una gran hambre. Esa palabra hambre aquí la leemos como hambre, pero, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice hambruna. Las versiones en inglés, King James, dicen hambruna. Y una hambruna, no estamos hablando de apetito y no estamos hablando de algo local. Esta hambruna, aparte de la persecución en los nuevos creyentes de parte de Dios, era seguro que vendría no de manera local, sino generalizada, por lo que yo no me podría mover de esta localidad para conseguir pan o leche a otro lado. No, sino que toda aquella comarca pasaría por hambruna, lo que indica que son peores noticias, lo que indica que no sería algo local y lo que indica que moriría muchísima gente. Yo quisiera que no. Yo quisiera que en nuestro contexto las noticias fueran diferentes. Pero si usted y yo no nos cuidamos y Dios lo permite, muchos en estos meses que vienen también van a partir de esta epidemia para no estar más aquí con nosotros. Eso es lo que va a suceder. Por eso debemos ser obedientes y más que nunca no relajar las medidas, aunque se aperture el trabajo y la economía. Entonces Lucas les va a recordar cuándo fue, ya que algunos de ellos lo habrían de vivir, y cuándo sucedió aquella hambruna, la cual sucedió en tiempo de Claudio, justo el emperador antes de Nerón.
Entonces noten el asunto allí. Cuando Claudio es el emperador, viene la hambruna, pero entonces se muere Claudio y se va la hambruna y luego viene Nerón. Porque apenas se va un problema para dar espacio a otro. Y se va este problema para dar espacio a... Muchachos, no se relajen, no se debiliten. La vida es un reto a asumir. La vida es un reto a enfrentar, a ponerle la cara, pero tener la mejor actitud y estar confiando en Dios para ello. Cristianos, seguidores de Jesús, todos los que nos identificamos con Él para vida eterna, y tú que te estás conectando, que puedes llegar a la fe en Jesús, no nos relajemos, confiemos en Dios y permitamos que Dios haga con nosotros lo que tiene que hacer. Así que este emperador va a ser el marco histórico donde una vez más los creyentes tienen noticias terribles de esta hambruna que va a impactar al mundo entero, como hoy las buenas noticias deberían impactar al mundo entero, y no solo las malas noticias. Así que no estaban en las preguntas románticas de qué significado, qué significa, cuál es el juicio, dónde está el apocalipsis, en qué parte de la tribulación, qué presagia esto. No era su pregunta. No andemos buscando profecías y presagios. Yo entiendo, lea la Biblia, vaya a cursos, aprende escatología, leamos el libro de Apocalipsis, que por cierto tiene bienaventuranzas, leamos Ezequiel, entendamos de Daniel, hagamos una armonía bíblica de toda la profecía. Pero el asunto es que lo único que falta para que se desencadenen los eventos finales es que Jesús venga por nosotros. Y eso, el día ni la hora, nadie la sabe. Así que, ¿qué presagia esto? Dios está juzgando al Imperio Romano por su crueldad e inmoralidad. Miren, el Imperio Romano sí es cruel, sí es inmoral, pero Dios no está juzgando al Imperio Romano, que era el mundo conocido de aquellos días. No es exactamente eso. Sí hay crueldad, sí hay mucha inmoralidad, es una amalgama de creencias, de costumbres, de culturas, el Imperio Romano, porque como iba conquistando pueblos, adoptaba las culturas y las formas de adoración a sus diferentes dioses paganos, y ahí está la plataforma, el caldo cultivo de la religión más popular del mundo, el Imperio Romano. Pero aún así, Dios no está juzgándoles por eso. Ellos no tenían entonces una premonición de lo que iba a pasar, sencillamente estaban confiando en que Dios tenía control de las cosas y que no era precisamente esto una señal de que el final estaba cerca. ¿Es esto una señal de que el fin está cerca? No se preocuparon por ese estilo de cosas, por lo menos no hay un registro bíblico ni histórico de que haya sido así. De hecho, hicieron preguntas más prácticas, más provechosas, más útiles. Después de todo, estos seguidores de Jesús tenían fresquecita la enseñanza de Jesús y querían que su vida armonizara con la enseñanza y principios de vida de Jesús y los que le seguimos, donde no queremos excluir a nadie. Y tú, una vez más, que estás conectado por primera vez, te puedes incluir, porque para seguir a Jesús solo hace falta seguir a Jesús. No tienes que estar en ninguna religión, no tienes que incluirte en ninguna religión, ni tienes que cambiar de religión, porque la religión bastante ha estorbado a Jesús, cualquiera que sea, incluso la mía, si así lo quieres tomar. El asunto es aquí seguir a Jesús, poner tu fe en Jesús, y eso lo tenían muy claro los seguidores de Jesús del primer siglo. Así que encaminados a llevar a cabo en práctica las enseñanzas de Jesús, sencillamente se plantearon preguntas como estas cuando lees el Nuevo Testamento, sobre todo. ¿Quién está en peligro? La primera pregunta. Bueno, y la segunda pregunta, déjeme pararme para darle un poquito de énfasis. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Quién está en peligro? Qué interesante, ¿no? Normalmente estamos viendo a ver, ¿quién está hoy? ¿Qué pasa conmigo, no? ¿Quién está en peligro? Luego, ¿cómo podemos ayudar? No sé si han pasado por su casa tocando más que de costumbre estos días, porque mucha gente se quedó sin empleo y dices, no. Bueno, que no te lave el coche si no quieres que lo lave, pero pon algo en su mano. Yo te invitaría a que lo hicieras. ¿Cómo podemos ayudar? Y no solamente a esos, hay muchísimas otras gentes más. ¿Y a quién debemos enviar? Porque de parte de la iglesia, algo tenemos que hacer para enviar ayuda de manera práctica. Yo repito las tres preguntas. ¿Quién está en peligro? ¿Cómo podemos ayudar? ¿A quién debemos enviar? Especialmente en estos momentos donde muchos creyentes habían sido esparcidos, donde no solamente habían perdido su locación y su casa, habían perdido su empleo, habían perdido sus derechos civiles como ciudadanos, no tenían derecho a congregarse, no tenían derecho a predicar, no tenían derecho a absolutamente nada. Eran fugitivos de la ley, expulsados de la religión judaica, los de Jerusalén, y además pobres, vulnerables. Y entonces llegan
su vida a influir a la vida de los creyentes que eran griegos en Antioquía. Ahora hay un montón de nuevos creyentes en Antioquía que ni conocen lo que está pasando en Jerusalén, que se enteran de la profecía, pero dicen, ¿quiénes son estos judíos raros, tan separatistas y tan ensimismados como fueron en su momento los judíos, de sí mismos llenos? ¿Quiénes son como para que tomemos de lo nuestro y se los mandemos? ¿Saben qué? Que esa ayuda y esa ofrenda que mandaron, muchos de ellos que la recibirían ni siquiera sabrían quién la mandó, ni sabrían el nombre de quien la mandó, ni cuánta cantidad de ayuda mandaron. Sencillamente hicieron aquello como una oportunidad de su vida. Tomaron la desgracia del esparcimiento de los judíos y además de la hambruna generalizada, la vieron como una oportunidad para ayudar. Dice el versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Cada uno de los que estaban allí, de los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora, el versículo 30. En efecto, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de la mano de Bernabé y de Saulo. Este es el movimiento de la iglesia. En un momento de crisis hay una colecta. Están asegurándose de que aquellos que ni conocían, de que aquellos que estaban incluso del otro lado del mundo en términos de aquellos días y comunicación, estaban asegurándose de que tuvieran lo necesario en tiempos difíciles y de dificultad. No importaban los 480 kilómetros de distancia, con todos los impedimentos de movilidad de aquellos días, no importaba cuánta gente extraña recibiera esa ayuda, lo que sí importaba es que había una generosidad que brotaba de manera natural porque habían sido perdonados, redimidos, reconciliados con Dios, habían heredado la vida eterna por la justificación de los pecados, cosa que en ese momento era lo mayor y lo principal, el mensaje que cubría todo su entorno y sí le daba un marco genérico a su vida. En tiempos entonces tan difíciles, ellos fueron los más generosos y en tiempos tan antiguos como que no era así la cosa. En tiempos más antiguos que allí era más difícil la cosa y hasta era considerado ser un tonto si ayudabas a alguien que no te podía retribuir lo que tú le habías dado. Era tonto. Pero aquí estabas dando por alguien que no te puede retribuir absolutamente nada hasta que llegó Jesús y cambió todas las cosas y la gente comenzó a entender las implicaciones de ser seguidor de Jesús. La ley de Cristo, haz con otros, la ley de oro, lo que quieres que hagan contigo. Dieron voluntariamente, dieron generosamente. ¿De dónde vino esta forma de ser, esta generosidad que llegó a ser la característica principal de que no había necesidad entre ninguno de los creyentes porque todos buscaban por hacer lo que tenían que hacer? ¿De dónde vino esto? De Jesús, de Cristo. Su generosidad vino por el conocimiento de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podremos decir entonces, la pandemia es simplemente otra expresión global de un mundo caído esperando redención. Eso es la pandemia. Es una expresión global de un mundo caído esperando por su redención. Y entonces nosotros podemos decir, ¿qué debemos hacer? Como creyentes en Cristo Jesús, hoy que estamos hablando de be rich o ser rico, ¿qué podemos hacer la iglesia cuando nuestro enfoque, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, dónde debería estar? ¿Dónde debería ser? Debemos dar, debemos amar y servir porque hoy hay más necesidad que nunca y lo que tú y yo hagamos en cualquiera de estos sentidos sería más enriquecedor y más bien recibido y sería más vitalizador para quien esté del otro lado. Esto es lo que hacemos todos los años, dar, amar y servir. Esto es lo que hacemos durante todo el año, dar, amar y servir como iglesia. Esto es lo que hacemos particular y personalmente, pero también como iglesia, esto es lo que hacemos. Hoy es nuestra oportunidad, más que nunca, en nuestro programa de Ser Rico, en nuestra manera de recaudar todo este mes que viene, ayuda monetaria, estoy hablando de donativos, de ofrendas, de fortalecer con las cuentas de la iglesia, lo que como iglesia vamos a hacer, porque Dios, digámoslo así, todo el mundo le importa a Dios, todo el mundo, aunque no lo conozcamos, aun cuando al mundo le importe o no Dios, como es el caso. Basados en lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, es que llamamos este programa Ser Rico. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos.
No es para ser ufanado que Dios te haya dado una posición holgada, porque si tienes más de lo que necesitas, hablando en términos contemporáneos, eres rico. No importa cuántos ceros tengan tus ahorros o si ni tienen ceros, pero si tienes más de lo que necesitas, sencillamente tú y yo somos ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, pero no termina ahí, dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Sé rico. Be Rich, que es un programa ya existente entre varias iglesias y por eso tiene ese nombre y ese logo en inglés, donde nosotros queremos participar y que lo hemos venido haciendo, pero que ahora tiene la cobertura y toda la filosofía de lo que implica ser ricos en buenas obras. Sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. La mayoría de nosotros normalmente queremos hacer algo, pero a veces nos falta la oportunidad y a veces nos falta con claridad lo que debemos ser. Pero aquí está la manera en la que sí lo podemos ser. Be Rich. Da, ama y sirve. Y hagámoslo de manera generosa. Dar, amar y servir. 100% de participación. Estoy cayendo de manera abrupta en nuestro final del mensaje, donde vemos una iglesia que estuvo en una persecución, por lo cual salió diseminada, esparcida, pero que entonces algunos nuevos creyentes reciben la palabra por estos que fueron esparcidos. Ninguno se queja ni busca una explicación escatológica de todo, sino que toman la ocasión como para encontrar formas de dar el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Pero ahora, en vez de mejorar, el panorama va a empeorar. Hay una profecía, viene la hambruna, se cumplen sus tiempos, y entonces los nuevos creyentes están preocupados por su iglesia, de donde ellos recibieron influencia espiritual, y están preocupados por gente que ni conoce, por gente que ni llegará a conocer, y que por cierto son muy diferentes culturalmente hablando de ellos. Sin embargo, no les importa la cultura y hacen todo lo que tienen para hacer. Dan, aman y sirven. Por eso te estamos proponiendo que de aquí a todo el mes de noviembre y hasta la primera semana y segunda de diciembre seamos capaces de dar, amar y servir de una manera concentrada en la iglesia, en las cuentas de la iglesia. Si tienes problemas para las cuentas, busca al pastor Josué, administrador de la iglesia, y hazte presente. De manera que buscamos no el 100% de lo que tienes, pero buscamos el 100% de todos los que estamos conectados, y nos conectaremos a esta transmisión. Que hagas algo, no lo quiero poner cantidad, que tú y yo hagamos algo, que no haya alguien, un niño incluso como Ian, que estaba ahí con David, y Abby, su papá y su mamá, que dé algo, que haga algo, porque hay manera de hacerlo. Dicho de otra manera, estamos invitando al 100% de ustedes a dar. Seas de la iglesia o no seas de la iglesia. A veces hay gente de allá afuera de que no es de la iglesia, que es más altruista, más dadivosa, y que tiene bien metido en su corazón ayudar a las personas. Eso estamos invitando a hacer, que tú y yo seamos capaces de dar, y entonces con ese 100% del que estamos hablando hipotéticamente, estaremos usando el 100% también como iglesia para ayudar. Ojalá y te sumes, y cada domingo a partir de hoy, con los temas que siguen de qué color eres, hablando de tu estructura de personalidad, estaremos recordando que este mes es nuestra campaña de ser rico, de be rich, de dar, de amar y de servir, y que hay oportunidad, y buscaremos la manera directa de darte cuenta de qué fue el resultado de todo esto, para que lo puedas ver y saber que dónde quedó tu ayuda y qué fue lo que hicimos. Eso es lo que queremos hacer como iglesia, y ojalá te estés sumando a hacerlo. Y podemos terminar entonces retándonos. Nuestra devoción a Dios se muestra mejor y se valida a través de nuestro amor a otros. Por eso dar, amar y servir autentica que nosotros somos hijos verdaderos en Cristo Jesús. Y el reto y el desafío para cada uno de nosotros es que seamos capaces de dar, que estemos listos para amar y que seamos capaces de servir. Porque nuestra devoción se muestra y autentica a partir de nuestro amor para otros. Por eso podemos decir, la pregunta correcta para nosotros es esta última, y con esta nos quedamos. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Ojalá y no te quedes fuera, porque estamos invitando al 100% de la participación en lo que tú puedas hacer para ser una fuerza que bendiga a una parte y un sector de nuestra comunidad, de nuestro estado y, por qué no, de nuestra nación. Que Dios haga algo importante a través de nosotros. Vamos a orar entonces cantando, y aquí los espero la siguiente semana para comenzar nuestra nueva serie. Cantamos y luego tenemos algunos anuncios.
llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh.
Y la realidad es de que siempre podemos hacer algo por los demás, apoyar, y de ahí justamente esta serie que estamos estudiando, que está comenzando a partir de este domingo, hablando acerca de ser rico, be rich, ser rico en Cristo, siempre podemos dar algo hacia los demás, y esta va a ser justamente nuestra serie para que estemos al pendiente en las redes sociales de acuerdo a algunas actividades que tenemos planeadas y totalmente enfocadas para que nos podamos seguir conectando con Dios. Así es, cada situación puede convertirse en un obstáculo o en una oportunidad de apoyar a los demás. Cristo nos ha dado todo, nos ha dado salvación, ahora estamos con Él, prácticamente ya sentados en los lugares celestiales, y según nos enseña Efesios, y bueno, pues en agradecimiento, en generosidad, hay un mundo allá afuera que está esperando también ayuda de todos los que ya nos hemos visto beneficiados por la sangre de Cristo, ¿no? Claro, y además también queremos que esto lo tengamos bien grabado, nuestra expresión, el ADN de lo que nosotros somos es el dar, es el amar y es el servir, así que nosotros queremos hacer lo propio, y justamente en esta parte están apareciendo esos números de cuenta, que siempre hablar acerca de las finanzas es un tema delicado, ¿no? Pero no importa, hace un tiempo platicaba con alguien y me decía, oye, es que yo puedo dar esta parte, ¿no? Este es el 10% de lo que estoy percibiendo en cuanto a mis ingresos. Realmente Dios no está midiendo la cantidad de dinero, sino Él mide la obediencia que nosotros tenemos hacia Él, así que número de cuenta en base a Celaya, número de cuenta aquí en Conexión Vida Querétaro, y te invitamos a que si lo estás haciendo, que sigamos fortaleciendo. Si aún no lo hacemos, es una grandiosa oportunidad, be rich, en este tiempo tan especial. Sí, y no olvidemos también que nuestra participación, además de poder dar, además de poder servir aquí en las actividades que estamos realizando en los diferentes campus de Conexión Vida, participando en la microfonía, como camarógrafos, como iluminadores. Bueno, hay un montón de oportunidades para servir, pero tampoco olvidemos que también nos enriquecemos nosotros mismos con conectarnos en cada programa, en cada emisión que tenemos. Los miércoles, no se nos olvide, 7:30 de la noche, con punto de partida. Los viernes, mismo horario, 7:30, Fe, Esperanza y Amor. Y los domingos, por supuesto, 11:30 de la mañana, aquí con el servicio para que dominical. podamos estar al pendiente en todos esos espacios. Y también queremos recordar, porque este es una de nuestras actividades más cercanas, hablando de este próximo sábado 31, en donde los chavos de 3, de 4 hasta 11 años de edad se van a estar yendo de campamento, un campamento virtual titulado Celebrando la Vida, como se lleva a cabo cada año, en donde queremos que los pequeños también encuentren ese espacio donde puedan aprender, donde se diviertan, donde se conecten con Dios de acuerdo a su etapa. Este campamento estará arrancando en punto de las 12 del día, va a ser una transmisión totalmente en vivo para ellos. Tenemos algunos juegos, dinámicas especiales, premiaciones, no pueden estar faltando. Y por último también los chavos de Transit en el lobby que estaban hace unos momentos también, hablando David, Avi, Ania, Luzma, Frank. Vamos a tener una actividad especial para ellos, la cual va a estar arrancando a las 7 de la noche, justamente también en la página oficial de Transit, en donde se pueden estar conectando con una temática, ahí está apareciendo en sus pantallas, una temática que se llama Un Juego Peligroso. Es interesante, de acuerdo a todo lo que ven ahorita, las tendencias que de repente ya salen ahí con el Ayuwoki, que ya salió la ballena azul, que ya salen tantos retos, pero ¿de qué manera eso hasta cierto punto puede llegar a afectar sus vidas? Pues así que queremos invitarles próximo sábado 7 de la tarde que se estén conectando, y los pequeños 12 del día también a su campamento virtual. Bueno, y tampoco se nos olvide que el próximo viernes, después de Fe, Esperanza y Amor, tenemos nuestra actividad de Sinergia, que es la actividad de oración que tenemos con otras iglesias en otras partes del mundo, especialmente exacto, con iglesias de El Salvador. Pero después de nuestra emisión de Fe, Esperanza y Amor, los invitamos a quedarse a esta jornada de oración. No es muy larga, pero siempre es muy significativa saber que estamos orando los unos por los otros, que no estamos solos y que estamos caminando juntos en esta pandemia, ¿no? Y bueno, también quiero recordarles los números de WhatsApp. Bueno, yo no se los quiero recordar, aquí aparecerán en la parte de abajo, en donde se pueden comunicar ustedes para que nos den su preferencia respecto de los servicios en donde se pueden agregar. Los domingos 9:30, 11:30 y 1 de la tarde. Usted díganos en cuál se puede usted agregar para que vayamos midiendo también en un exacto, eventual retorno. Todavía no sabemos cuándo, todavía no sabemos cómo,
pero para que el día que podamos reunirnos no nos agarren con los dedos en la puerta, que todos sepamos cuándo y a qué hora podemos llegar. Así es. Bueno, pues gracias por habernos acompañado en este tiempo tan especial. Nos estamos viendo el próximo miércoles, punto de partida. Estamos estudiando un tema que se llama Yo y mi gran bocota. Si esto te genera un poco de curiosidad, conéctate. Queremos invitarte a que estés aquí al pendiente. Nos estamos viendo el próximo miércoles, próximo viernes o el día domingo en nuestro servicio. Estamos para dar, amar y servir. Hasta la próxima. Que tengan una bendecida semana. Bye.